A lo largo de la historia humana, han existido diversas civilizaciones humanas, todas completamente diferentes, ya sea por sus idiomas, costumbres, creencias, etc. Entre muchas de estas civilizaciones, se podrían encontrar a los celtas, los nórdicos, los incas, entre muchas más. Pero hoy, vengo a hablar sobre la civilización azteca, y sobre sus tesoros y reliquias, que a día de hoy, año 2023, siguen dando bastante de qué hablar al respecto de su origen, o función específica durante su susodicha época. Espero que lo disfruten. El silbato de la muerte. El silbato de la muerte, es un extraordinario y antiguo generador de ruido o sonador de viento o aliento, con embocadura de aeroducto tubular hecho de barro, que se usaba en el México antiguo, más específicamente, en la civilización azteca, durante las guerras y batallas contra los ejércitos enemigos. La función de estos artefactos, era la siguiente. Durante las guerras y batallas contra los enemigos, los silbatos de la muerte, eran empleados antes de comenzar la batalla, como una táctica de intimidación, ya que estos emitían interferencias y batimientos sónicos, estos eran llamados como, los gritos fantasmales, ya que el sonido que producían, era similar al de una mujer agonizando de la peor manera posible, esto desorientaba, y a la vez, intimidaba al enemigo. A continuación, escucharemos el sonido que producía. Vamos a hacer una pequeña demostración de cómo suena el silbato de la muerte. Ahora, imagínense cientos, o hasta miles de estos silbatos, siendo usados en conjunto. Las 13 calaveras de cristal. Los cráneos de cristal son unas esculturas con forma de cráneo talladas en cuarzo transparente o translúcido, conocido también como cristal de roca, cuyos supuestos descubridores afirmaban que eran artefactos mesoamericanos precolombinos. Sin embargo, ninguno de los especímenes que fueron puestos a disposición para su estudio científico han sido autentificados como precolombinos. Los resultados de estos estudios demostraron que los cráneos de cristal examinados fueron elaborados a mediados del siglo VI o más tarde, casi con certeza en Europa durante una época cuando había mucho interés en las antiguas culturas precolombinas. 1-2 A pesar de algunas afirmaciones presentadas en diversas publicaciones de popularización, las leyendas sobre cráneos de cristal con poderes místicos no forman parte de la mitología y el mundo espiritual de los indígenas mesoamericanos o de otros amerindios. 3. Si bien, estas provienen más de Europa, y hasta incluso, se descubrieron algunas en Egipto, la primera calavera fue descubierta en una expedición en el centro de México, más específicamente, en uno de los templos antiguos aztecas, donde empezó todo el misterio alrededor de estos artefactos, y por el misterio, fácil, durante el imperio azteca, y en otras partes del mundo, se desconocía por completo la fabricación y el conocimiento sobre el cuarzo, y hasta del cristal, y aún sí, estas están bien hechas, sin ninguna imperfección, etc. Por lo cual, se llegó a la conclusión de que estas tenían que ser de origen extraterrestre, por el único factor de que no se tenía conocimiento sobre los minerales usados en estos artefactos. Claramente esto fue rechazado por los científicos, y el misterio se quedó en la nada, y hasta el día de hoy, todavía no se sabe, ni la fabricación, ni el sentido de hacerlas, y mucho menos la utilidad de estas calaveras. Por último, el tesoro de Moctezuma. Durante la época en que los aztecas gobernaron en el centro del país, se lograron acumular inmensas riquezas, con piezas de oro y piedras preciosas. Este fue uno de los motivos que incentivó a los españoles a llegar a la gran ciudad de Tenochtitlán. La llegada de los españoles al país, en 1519, notaron que en el territorio había grandes tesoros, por las ofrendas que eran enviadas por el tlatoani Moctezuma, quien trataba de evitar su llegada hasta la ciudad azteca enviando piedras preciosas o diversas piezas hechas de oro. Pero en vez de frenar a Hernán Cortés y a sus acompañantes, el ver las piezas de oro que le eran enviadas, le causaban más curiosidad para llegar a Tenochtitlán. Cortés y unos 500 hombres que lo acompañaban, desembarcaron en la isla de Santa Cruz, ahora conocida como Cozumel.
Avanzaron hacia la costa de Yucatán, para luego dirigirse hacia Tabasco, Tlaxcala y Cholula. A su paso por esos pueblos, las tropas españolas lograron derrotar a los habitantes indígenas y acumularon riquezas. Fue el 8 de noviembre de 1519 cuando Cortés y su ejército llegaron a México Tenochtitlán, capital del Imperio Mexica. Ese día, el Tlatoani Moctezuma y el conquistador español tuvieron su primer encuentro, justo en donde hoy en día se encuentra la esquina de la calle Pino Suárez y República del Salvador, en donde incluso hay un mural que representa dicho encuentro. Esta es la máscara que representa al dios mexica Xipetotec, uno de los cientos de objetos encontrados de oro, finamente labrados que en su mayoría eran usados como ornamento, el pulseras, narigueras, collares y figurillas de dioses foto. Estoy cansado, jefe.